Regresamos en De Frente con Los Artieda y le queremos agradecer a José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, para evaluar los estragos que le está ocasionando la delincuencia organizada en el sector y también, por supuesto, conocer cómo le fue en su viaje a China, qué logros pudo conseguir por allá, si es que es posible conocer algo. Buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, lo primero, lamentablemente el tema de la delincuencia, muy complicado nuevamente, a pesar de que a diferencia de años anteriores, la situación, digamos, hay ciertos indicadores donde se ve una leve mejoría. Hay mucho por hacer. La situación en las últimas semanas ha presentado resultados muy negativos, luego de, como le digo, ciertas mejoras que se habían percibido. Tenemos que lamentar el asesinato de varios miembros del sector, en el caso de la provincia del Oro, un empresario relacionado a la actividad, y hace pocos días de guardias de seguridad que custodiaban un cargamento de alimento para camarón, ni siquiera camarón, alimento para camarón. Esto, como le digo, si bien con un antecedente, y era que se veían ciertos resultados favorables, pero lo que no podemos negar como actividad productiva es el hecho de que el Estado ecuatoriano está cobrando importantes valores para generar recursos que permitan supuestamente hacer frente a esta delincuencia, pero nosotros no palpamos en territorio que se estén haciendo esas inversiones o que estos recursos se estén realmente destinando a fuerza pública, porque lamentablemente, como le digo, tenemos estos eventos que se han denunciado en las últimas semanas, que dan pues como resultado pues el que no estamos teniendo fuerza pública permanentemente en los lugares donde la delincuencia está obrando, y por lo tanto el llamado del sector a que ahora que el gobierno nacional tiene varias herramientas, el IVA incrementado, aportes del sector empresarial, un sistema de autorretención que está extrayendo liquidez del sector privado en exceso, como advertimos que así iba a ser, ¿no? Y que lamentablemente ni del Ministerio de Finanzas ni por parte del Servicio de Rentas Externas se ha hecho una revisión como se ofreció para que esto no afecte a la actividad productiva. Esos recursos no los vemos en fuerza pública, que inclusive en reuniones nos han pedido aportes adicionales por parte del sector privado, donación de camionetas y demás, situación que es realmente intolerable, porque no es posible que con todos estos recursos que se están extrayendo del sector privado todavía se requieran más, ¿no? No sabemos realmente entonces hacia dónde van esos recursos que desde el principio de año el gobierno ecuatoriano ya los tiene en su poder. Así que es lo que podemos comentarle en este momento. Nosotros estamos teniendo reuniones con las autoridades, sin duda que hay, digamos, la apertura, pero lo que buscamos ahora es que se vea en las calles, que haya resultados, que encontremos nuevamente un espacio donde podamos operar en paz. Lamentablemente hay temor a la delincuencia que ha retomado con fuerza luego de algunos meses donde parecía que estábamos controlando la situación como país. Ojalá esto sirva de un llamado de atención para que las autoridades de forma inmediata dispongan el combate a esta delincuencia y podamos seguir dedicándonos a lo que nosotros nos sabemos dedicar, es la cría, cultivo, procesamiento y exportación de camarón ecuatoriano. Ahora, es importante resaltar que el sector camaronero pues se ha recuperado inmensamente, está en los primeros puestos de los rubros de exportación, y siendo ese un factor determinante para la economía nacional, ¿podríamos hablar de a cuánto asciende el golpe de la delincuencia para el sector camaronero? ¿Podría hablarse de números? Sí, seguro. A pesar de los dos últimos años que hemos vivido de precios históricamente bajos, el sector ha respondido con buenos niveles de producción. No necesariamente significan buenos niveles de rentabilidad, porque el precio internacional, como le digo, no ha acompañado a esos buenos rendimientos en las piscinas, en las fincas, que lamentablemente significa menor liquidez para toda la cadena, para el exportador, para el productor, para los sectores relacionados. Y a esto hay que agregarle los aproximadamente 80 millones de dólares anuales que el sector debe gastar en seguridad que el Estado ecuatoriano no le puede proveer. Esta es una realidad. El sector sigue contratando quienes pueden, porque su economía se les permite, por supuesto, guardias privados para las fincas, guardias privados para acompañar vehículos a través de custodias móviles, guardias privados en embarcaciones que acompañen a lanchas y gabarras que se mueven transportando materias primas, insumos y producto final desde las fincas hacia los centros de procesamiento.
Entonces usted tiene por un lado el impacto del costo, ¿no? Porque ese es un costo que nosotros no podemos obviar y que nuestros competidores no lo tienen. Y lo segundo son las pérdidas que normalmente ascienden entre 5 y 8 millones de dólares anuales que se pierden por motivo de estos robos, y evidentemente lo incuantificable que es la vida humana, ¿no? Cuando ya hablamos de pérdidas humanas, son pérdidas irreparables para esas familias, irreparables para una cadena productiva que con temor sale a su lugar de trabajo sin saber si va a regresar a su casa. Entonces es lo que hemos reclamado a las autoridades del gobierno nacional, lo hacemos a través de ustedes y de diferentes medios, para que exista realmente la conciencia de que a pesar de las mejoras que se registraron en los primeros meses del año, hoy nuevamente nos encontramos con preocupantes indicadores de inseguridad que, como le digo por su pregunta, afectan también a los costos de producción de un sector que tiene que competir con países que no tienen estos costos y que por tanto pueden ser más competitivos al momento de ofrecer su producto, que no tiene que afrontar un gasto de casi 100 millones de dólares anuales en inseguridad. 100 millones de dólares anuales por seguridad, realmente es un rubro bastante alto. ¿En algún momento ustedes le propusieron al gobierno que eso pueda ser de alguna manera pues cotejado, cruzado con algún impuesto, alguna situación? ¿Qué hubo en torno a esa propuesta? Se propuso que tenga una doble deducibilidad, porque si bien todos estos costos que están relacionados a la actividad productiva se deducen de los ingresos al momento de calcular el impuesto a la renta, al ser una responsabilidad constitucional del Estado, el de dotar de seguridad a los ciudadanos, incluidas a las actividades productivas, era un justo pedido que en vista de este esfuerzo que se hace por contratar seguridad privada, se le dé un incentivo con una doble deducibilidad de estos costos, situación que no fue aceptada por la administración anterior y que la vamos a proponer en esta administración, pues en vista que tenemos también nuestro aporte por otros medios creados a través de la Asamblea Nacional por iniciativa presidencial, de estos aportes extraordinarios, incrementos del IVA, con el que estuvimos de acuerdo en la medida en que todos estos valores fueran a reinvertirse en seguridad, pero no percibimos esa inversión, ¿no?, como contraprestación a todos estos aportes que desde el sector empresarial estamos realizando. Así que ojalá tengamos esa apertura para encontrar esos espacios y poder seguir colaborando como lo hemos hecho, ¿no? Pero es insostenible que tengamos estas situaciones delictivas a pesar de, como bien le decía al principio de esta entrevista, estar aportando con estos nuevos impuestos, incrementos de tributos, justamente que iban dirigidos para esta lucha contra una delincuencia que es muy complicada, eso no lo vamos a negar, pero la ciudadanía exige resultados, y eso es lo que no estamos viendo ahora en varias carreteras del país y en algunas zonas fluviales del Ecuador. Hola, José Antonio, Lenin Artieda lo saluda. Quería consultarle cómo le va, quería consultarle qué está pasando, cómo avanza este proceso, esta investigación que en Estados Unidos está en desarrollo por un presunto, un malentendido dumping que favorece, según las autoridades norteamericanas, de manera preliminar, al camarón ecuatoriano. Es un proceso complicado, primero porque a diferencia de años anteriores, cuando hemos tenido que enfrentar situaciones legales de este tipo, ya ha sido por dumping o por subsidio, se han tratado de demandas independientes en años distintos. En esta ocasión se demandó por ambas situaciones al país. Digo al país porque en el caso del dumping, que es una actividad privada, ¿no?, existe la demanda por esa situación, pero también existe la demanda por supuestos subsidios que entregaría el Estado ecuatoriano. Entonces aquí entra ya no solo una demanda de actores privados, sino el Estado ecuatoriano por supuestamente entregar subsidios ilegales que permitan generar competencia desleal. Básicamente la demanda en su totalidad es una demanda respecto a una supuesta competencia desleal, por el lado del dumping como una práctica privada, y por el lado de los subsidios ilegales por unas políticas públicas pues que permiten esta competencia desleal. Es complejo el caso porque si usted por un lado como negocio en los Estados Unidos logra una rentabilidad, esa rentabilidad desde el punto de vista de los demandantes se logra porque el Estado ecuatoriano está subsidiando ilegalmente a su actividad productiva. Y si por otro lado usted no logra una rentabilidad, entonces quiere decir que usted está vendiendo por debajo del costo y por tanto está haciendo dumping. Entonces, digamos, es un caso
en el que pareciera que está planteado de tal forma que solo se puede perder. Sin embargo, como país y como industria camaronera, nosotros sostenemos que no existe ningún tipo de competencia desleal por parte de la actividad camaronera en el Ecuador. Es impensable pensar que la actividad acuícola hoy, en pleno año 2024, puede compararse con los niveles de productividad de la actividad pesquera. Es una actividad que está altamente regulada, es una actividad que está limitada en su competitividad justamente porque la actividad pesquera busca precautelar los stocks cultivados que de forma regular los pescadores recolectan, extraen del mar. Mientras que la actividad camaronera, al ser una actividad acuícola, es una actividad que tiene indicadores de productividad que dependen de muchos de los factores, incluidos factores genéticos, tecnológicos, que le han permitido al Ecuador crecer en el volumen de producción en la misma área donde estamos, es decir, ser mucho más eficientes. Ese nivel de eficiencia no es comparable con la pesca. Sin embargo, los demandantes, que son pescadores de camarón, ¿no?, pretenden justificar que el hecho de que hayamos ganado terreno todos los países productores de camarón en los Estados Unidos, ¿no?, pretenden justificar esa ganancia de terreno, de ese espacio que hemos creado y nos los hemos ganado, a una supuesta práctica desleal, cuando no es así, cuando es simplemente la sustitución natural de una actividad acuícola frente a una actividad pesquera que no puede compararse. Yo a la ciudadanía le invito a pensar, es como pretender comparar a la actividad de la caza con la actividad de la ganadería. Usted nunca va a ser, por más que tenga un esfuerzo en cacería, lo suficientemente productivo que un ganadero que tiene controlado su stock y que tiene unos niveles de producción que están asociados más bien a la especie que en este caso cría como parte de su actividad ganadera, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Así que, bueno, vamos a continuar en el proceso de defensa del sector, que es un proceso largo que terminará posiblemente, esperemos así sea, en el mes de diciembre, es decir, a finales de este año. Mientras tanto, José Antonio, yo no tengo duda de que van a salir airosos de este proceso, la razón nos asiste, pero ustedes tienen una sanción preliminar impuesta. Este porcentaje, ¿cómo afecta la competitividad en Estados Unidos, que es, tengo entendido, el segundo mercado para el camarón ecuatoriano? Nos afecta porque si un importador tiene en este momento que decidir comprar camarón, posiblemente va a tener que, o posiblemente va a recibir cotizaciones de otros países con una tasa inferior, y por tanto habrá esa distribución, habrá esa sustitución por parte del importador del Ecuador hacia otros países que no tienen el riesgo que tenemos hoy nosotros, con una tasa que sobrepasa el 13%. Entonces, le toca a la cadena hacer todos los esfuerzos para mantenerse vigente, como usted señala, en un momento que Estados Unidos es nuestro segundo mercado más importante, luego de ya más de 5 o 6 años de permanentes inversiones que nos han permitido ganar una cuota de mercado considerable. El Ecuador hace 7 años, 8 años atrás, era el tercer o cuarto proveedor de camarón a los Estados Unidos, hoy es el segundo proveedor de camarón a los Estados Unidos, habiendo superado a Indonesia, habiendo ganado cuota de mercado de India, que sigue siendo el número 1, pero que hoy Ecuador está muy cerca. Hoy la principal empresa proveedora de camarón a Estados Unidos es una empresa ecuatoriana. Entonces eso significa, es el resultado de todas estas inversiones que se han hecho, y que hoy esta demanda de dumping, digamos, nos busca poner una pausa. Pero una vez más, vemos que esta demanda no es nueva, que ha existido ya por más de 2 décadas. Hemos sufrido este tipo de embates por parte de los productores locales en Estados Unidos, y que no han logrado su cometido, porque por el contrario, las importaciones han seguido creciendo, y Estados Unidos se ha transformado en el segundo más grande mercado para el camarón, que evidentemente no puede satisfacer su demanda con producción local. Entonces es un proceso duro, es complicado, nos asiste, como usted bien señala, el legítimo derecho a la defensa y la razón, porque no hay competencia desleal, pero mientras eso suceda hay un impacto considerable por esta potencial desviación de comercio hacia otros proveedores con una menor tasa arancelaria. Esos resultados pues se verán en los siguientes meses, ya se están palpando desde el mes de mayo, pero bueno, este es un proceso que continúa, y en ese caso pues vamos a sostener como Cámara la defensa del sector hasta que en diciembre tengamos un fallo favorable por parte de la Corte de Comercio Internacional en los Estados Unidos. Una última consulta, agradeciéndole por su tiempo, José Antonio, y quiero referirme ahora al primer mercado, a la China. ¿Qué tantos beneficios le supone
al productor, al exportador camaronero ecuatoriano, el acuerdo de libre comercio que ya entró en vigencia? Es importante para toda la ciudadanía comprender que los tratados comerciales con cualquiera de los países con los que se han firmado generan impactos favorables para la oferta exportable, hablando de los productos de exportación, en un mediano plazo, ¿no? El acuerdo entró en vigencia el 1 de mayo, eso significa que la desgravación arancelaria, conforme se negoció, pues se hizo inmediatamente, ¿no? Entonces hay productos que pasaron a una desgravación a 0, y hay otros productos como el banano y el camarón que tienen un umbral de desgravación de 10 años. En el caso del banano a 1% anual, que va de 10 a 0%, y en el caso del camarón a medio punto anual, que lo lleva de 5 a 0%. El camarón tiene una situación particular, y es el hecho de que tiene un arancel reducido al 2% de forma unilateral fuera del acuerdo comercial. Esto fue una decisión que China tomó a finales del 2022. Sin embargo, las negociaciones de acuerdos comerciales se hacen en el marco de los aranceles declarados ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces, dicho de otra manera, si bien es cierto hoy el camarón paga un 2% de arancel, China mañana unilateralmente puede decir que elimina este beneficio arancelario y lo regresa al 5% de la OMC, que con el acuerdo comercial hoy está en el 4.5%. Entonces, en términos arancelarios, digamos que esa desgravación continúa. En términos prácticos, digamos, no hay mayor beneficio al día de hoy. Sí lo habrá en el corto plazo, en el sentido de que se constituirán ya los espacios de diálogo en este comité de medidas sanitarias y no sanitarias, medidas pararancelarias, que permite un diálogo más fluido entre las partes. Es decir, si mañana China tiene alguna observación respecto a algún criterio sanitario nuevo, inmediatamente se instalan estas mesas y ambos países pueden entablar, valga la redundancia, un diálogo que permita solventar cualquier discrepancia en materia técnica. Pero eso lo veremos una vez que se constituyan estos grupos de trabajo, que normalmente toman 90 días una vez que el acuerdo entre en vigor. Entonces, uno no ve los beneficios inmediatamente, pero lo cierto es que China y Ecuador se acercan aún más su relación comercial gracias a este tratado de comercio, ¿no? Y hay que recordar que en el caso del camarón, China representa el 65% de nuestro mercado de exportación, por tanto es un mercado clave a cuidar, que tiene potencial a seguir creciendo en la medida en que la economía china empiece a recuperar niveles previos a pandemia, ¿no? Recordemos que la economía china está afectada por una pospandemia. Fue la última nación que abrió sus fronteras y por tanto todavía sufre los embates de un cierre, digamos, del flujo de personas que duró mucho más que en cualquier otro país, ¿no? Así que estamos un poco atados a que la economía china también despegue de este proceso pospandemia que está atravesando. Y yo le quiero agradecer a José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien nos ha acompañado la noche de hoy aquí en De Frente con los Artieda. Un fuerte abrazo a José Antonio, mil gracias. Muchísimas gracias, Lenín, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, José Antonio.